Ok, bueno, comenzamos la clase del día de hoy. Em, Vamos a comenzar una serie de clases em, de otros filósofos que no son tan conocidos. Ya hemos visto como los filósofos famosones, los europeos. Hemos visto muchos filósofos franceses y también alemanes. Y vamos a cambiar un poquito del lugar, vámonos a Inglaterra y vamos a ver una corriente filosófica conocida como el utilitarismo, que está muy de moda en la filosofía contemporánea inglesa y estadounidense. Y vamos a comenzar con su fundador, bueno, con el fundador del utilitarismo, que se llama Jeremy Bentham. ¿Alguna vez lo habían escuchado a este filósofo? ¿No? Yo no, Oh, yo no. Bueno, va a ser yo un sí, pero filósofo. no recuerdo por qué, caray. Pues Ujú. igual y ahorita te acuerdas, Nora, Ajá. seguramente. Les voy a platicar un poquito, como siempre, primero quién fue este cuate, para que luego entremos a su pensamiento. Ujú. Pues Jeremy Bentham fue un filósofo inglés que nace en Londres en 1748 y fue un niño prodigio. Ya desde los 5 años, tocaba el violín y sabía francés y latín y Wow. estaba aprendiendo otros idiomas. Bueno, además del inglés, ¿no? Que era su lengua materna, ¿no? Ujú. A los 12 años entra a la universidad, al Queen's College de Oxford, a Hola. estudiar derecho, ¿no? Ujú. A los 15 años, pues estaba estudiando como abogado, se Oh, gradúa y hasta los 21 años más o menos trabaja como abogado, pero no le gusta, o sea, como que no le gusta el ambiente de los abogados, decide retirarse em, con la pena de su padre porque pues él era el que lo mantenía y el padre pues lo siguió manteniendo el resto de su vida, aunque bueno, porque el padre era de muy buena posición económica y bueno, lo mantuvo, aunque eh, con una, con una renta bajita, por decirlo así, o sea, con poco dinero, pero a Bentham eso como que no le importaba porque lo que le gustaba era la filosofía y los estudios teóricos y no le importaba ser pobre, ¿verdad? Em, a los 40 años más o menos viaja a Bielorrusia, un país que está ahí juntito de Rusia, este, donde va a visitar a su hermano, que es ingeniero naval de los rusos, y en las experiencias que ahí tiene, diseña algo llamado el panóptico, que ahorita vamos a entrar en eso, vamos a ver qué es eso y les platico un poquito más de cómo se inspiró, ¿no? También estuvo como que muy metido en las cuestiones políticas, em, promovió mucho la independencia de las colonias europeas, bueno, o sea, de las colonias aquí en América, conquistadas por los países europeos, em, como Estados Unidos y pues toda Latinoamérica, ¿no? Incluso se dice que se carteó con Simón Bolívar y otros independentistas americanos. Y mm, muere de vejez a los 84 años. ¿Mm? Entonces tuvo una vida em, relativamente tranquila, o sea, sin muchos abruptos, aunque siempre muy comprometida políticamente con el mejoramiento de la sociedad. Y de hecho, su filosofía es mayoritariamente filosofía política. Pero vamos a empezar desde el principio, como él mismo lo plantea, ¿va? La teoría de Bentham se llama utilitarismo. ¿No? Y lo que él entiende por utilidad
es cuánta felicidad puede producirnos un objeto o una actividad o una cosa, ¿no? Después de descontar los dolores o los trabajos para conseguirlo. Ujú. Es o sea, es como cuánta felicidad puede producirte comer un helado después de que ya gastaste en ese helado, ¿no? O sea, gastar es un dolor o es un sacrificio, es un trabajo, lo que sea, ¿no? Y a cambio recibes una pequeña felicidad. Ujú. Y eso es la utilidad de un objeto, ¿va? Y justo uno puede preguntarse, bueno, pero ¿qué es lo que uno puede entender por felicidad? Y Bentham es como muy directo y dice, la felicidad es el máximo placer a costa del menor dolor. ¿Ustedes se acuerdan de los filósofos antiguos, quién planteaba algo parecido? Ay, ujú. No, Epicurio, Ay, no, no, yo no me Mm, acuerdo, perdón. No, ni no. yo. Epicurio, ¿Quién? Epicuro, exactamente. Epicuro. Ah, Epicurio. mira, Coco, muy ¿Pero? bien, Coque, muy bien. Muy bien, bravo, bravo, porque Por fin. Vámonos. Ahora sí nos salvaste, Capuz. Así es. Sí, justamente Epicuro planteaba esta idea de que la felicidad es el placer, ¿no? Y y para Bentham es también lo mismo. O sea, para Bentham la felicidad equivale al placer, ¿no? O sea, como que él es igual como muy directo. Y uno, bueno, uno puede preguntar, bueno, pero ¿qué es el placer? ¿No? O sea, ¿qué es eso del placer? Y Bentham también muy directo dice, placer es lo que cada quien entienda por eso. O sea, como que no se mete en problemas de definir de manera universal lo que es el placer. Y dice, pues cada quien tiene su placer, cada quien tiene su forma de ser feliz. ujú, Si a ti te hace feliz comer helados, vale, la felicidad para ti es comer helados. Si a ti te hace feliz hacer una familia, va, está bien, tu felicidad es tener una familia. Si a ti te hace feliz tocar el violín, va, también, tu felicidad es tocar el violín. Ujú. O sea, como que Stuart Mill no se mete en complicaciones de intentar definir el placer y la felicidad de manera objetiva para todos, como muchos filósofos sí lo han intentado. Eh, durante muchos siglos los filósofos han intentado definir qué es la felicidad y Bentham dice, no, 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 vamos a dejar que cada quien entienda por felicidad lo que se le pegue la gana. Ujú. claro. Mm, Ujú. mm, Y esto es porque Bentham como que se quiere inspirar en las ciencias naturales. O sea, él quiere hacer una ética y una política, ¿no? Pero en su tiempo están avanzando mucho las ciencias naturales, sobre todo la ciencia de Newton. ¿Mm? Y él se da cuenta que las ciencias naturales se caracterizan por la observación, así, la simple observación, ¿no? Y lo que él quiere hacer es también eso. O sea, lo que él se da cuenta es, ¿qué es lo que busca la gente? Pues ser felices. ¿Y cómo intentan ser felices? Pues buscando el placer. Es lo que le dice su observación. Ujú. O sea, ujú. él no intenta imponer un concepto de felicidad. Eh, por ejemplo, Aristóteles decía que la felicidad era el justo medio de nuestras acciones, Ujú, ¿no? O sea, no hay que pasarnos, ¿no? O sea, como no, por ejemplo, el justo medio en la comida es no comer de más, pero tampoco de menos, ¿no? Ujú. Este, pero esa es una elaboración teórica, o sea, que hace Aristóteles, ¿no? Y Bentham diría, no, 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 hay que observar cómo se comporta la gente. Y lo que hace la gente es buscar el placer.
así nada más. Ujú. Entonces, tenemos un hecho. Este hecho es que los seres humanos rigen su conducta por el placer. Ujú. O sea, por qué voy a trabajar, por ejemplo? ¿O por qué van a trabajar ustedes? Para ganar dinero. ¿Y para qué van a ganar dinero? Ujú, Pues Para para, comprar cosas, para hacer viajes, ujú, ¿no? ujú, O sea, ujú, para conseguir placer, ujú. ujú. para pagar sus placeres, básicamente. Oye, Sí, Gonz, hasta tengo que. una duda Ujú. yo. Este cuate es de 1700 y pico, o sea, se da a la par de otros filósofos, ¿verdad? El utilitarismo está a la par de lo que estaba, ¿qué estaba en Europa en ese tiempo? Ujú. Es- o Sí, sea, buena pregunta. Sí, está al mismo tiempo de Bentham, está Rousseau, está Kant, mm, Ah, está. ¿Quién más? Bueno, pues de los que vimos, nada más esos. O sea, es como de la misma época. o sea que la Inglaterra estaba como con otro rollo de filosofía, ¿no? Inglaterra y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Ujú, Tenían otro rollo diferente a la filosofía europea, ¿no? ujú, Pero van al sí, parejo, cada uno con su propia filosofía, ¿no? ujú. Ok. Sí, exactamente. De hecho, actualmente, eh, al tipo de filosofía que se hace en Francia y Alemania, Ajá. se le llama filosofía continental, porque es Ujú, del continente, ¿no? ujú, Y al Ujú, tipo de filosofía que se hace en Inglaterra y Estados Unidos se le llama filosofía anglosajona, mm. Ah, ok. ¿m? ujú. Porque como que siguieron dos ramas diferentes. Ah, perfecto, perfecto. Y ya vimos una, ya vimos la continental, ¿no? Sí, claro. Bueno, vimos una parte de la continental y ahora vamos a ver un poquito de la otra. Ujú, Ujú. perfecto. Sí, gracias, Gonz. Mm, sí, ¿de qué? Entonces, pues tenemos que para Bentham los seres humanos rigen su conducta por el placer y el proyecto que él va a proponer es que entonces el Estado o el gobierno debe maximizar este placer para la mayor cantidad de personas. Ujú. Hasta aquí vamos bien, Sí, ajá. ¿les un poco como parece? los romanos, ¿no? Circo Pan ¿cómo y se llama? circo. Pan y Ajá, circo. pan y circo. Ujú, Pues exacto. un poco sí, un poco sí, ¿no? Pero para todos, ¿no? O sea, para todos, no nomás para el pueblo bajo, por decirlo así, ¿no? Ujú, Ah, O sea, lo que quiere Bentham es maximizar el placer para la mayor cantidad de personas. ujú. ¿Mm? Mm. O Pero sea, antes vamos, perdón, dime. o sea, y el Estado debe de poner que, por ejemplo, accesible, que puedan comprar cosas, accesible, es como, eso con eso maximiza, ¿sí? Ujú. Ajá, Poner bueno, ahorita lo vamos a ver justamente. Ahorita vamos a ver qué es lo que propone Bentham, pues ya de manera un poco más puntual para esto. perfecto, perfecto. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver en qué consiste el placer o cuáles son las características del placer. Ujú, En primer lugar, un placer tiene intensidad. O sea, hay placeres más intensos que otros, ¿no? Ujú. Por ejemplo, es más, el placer de comerse un helado es más intenso que el placer de comerse una lechuga, ujú. La lechuga no es placer. ¿no? pues sí, Digo, ambos son placeres porque la comida es placentera en general, ¿no? Pero uno es más intenso que el otro. claro. Ujú, Ujú. Luego, la duración. Hay placeres que duran más que otros. Ujú. ujú. Eh, mm, ¿Qué será? Este, eh, em, bueno, pues sí, otro así como de la comida. Un, un helado grande dura más que un helado chico. O sea, está un poco simplón mi ejemplo, ¿no?
pero, Una pero se bolita y entiende. 3 bolitas. Así es, o sea, si vas a la heladería y piensas, ¿qué helado voy a pedir? ¿Uno de 3 bolitas o uno de una bolita? Y dices, pues el de 3, porque dura más, o sea, tiene mayor duración ese placer. Ujú. Claro. También existe la certeza. Ujú. La certeza es cuánta seguridad tienes de que ese placer, pues va a seguir siendo placentero, ¿no? Si, por ejemplo, em, no sé, si uno está bien del corazón y te comes tu hamburguesa, pues te la comes sin preocupación, porque estás seguro de que no te va a hacer daño. En cambio, si ya tuviste un paro cardíaco y tienes el colesterol muy alto y etcétera, ¿no? A lo mejor sí te comes tu hamburguesa porque te da placer, porque te gusta mucho, pero pues te la comes con un poco de incertidumbre, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Porque pues qué tal que te hace daño, qué tal que no te cae bien, ¿no? Ujú. Claro. Sí. La otra es la proximidad, o sea, una cosa que está más cercana, pues le añade placer, ¿no? Em, por ejemplo, si estás sentado en el sillón y quieres cambiarle al canal de la tele y el control remoto está lejos, pues te tienes que parar y ese pararte, pues disminuye tu placer de estar sentado en el sillón viendo la televisión. En cambio, si el control remoto está junto a ti, pues no te paras, está próximo a ti y ya le cambias, ¿no? O sea, no tuviste que invertir un esfuerzo en moverte para, para cambiarle de canal, ¿no? Ujú, O también si uno quiere una golosina de la tienda, a lo mejor vas a ir a la tienda que esté más cercana para conseguir tu golosina, Ujú. ¿no? Porque es más fácil, así de ujú, simple. ¿No? ujú, La otra característica es la fecundidad, que es la capacidad de un placer de generar más placeres. ¿No? ujú, Por ejemplo, el placer de comer una hamburguesa tiene poca fecundidad, porque después de que te la acabas, pues ya no genera ningún placer. ujú. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Ajá. Sí. Ujú, sí. En cambio, no sé, a lo mejor un placer un poco más complejo, como el de eh, que estás jugando con tu nieto o tu nieta y le cuentas un chiste. O sea, el mero contar un chiste es un placer para ti, ¿no? Pero después de eso la haces reír o lo haces reír, ¿no? Y Ujú, eso, o sea, como que multiplicas el placer. Claro. ujú, Ujú. O sea, sí. es algo más fecundo. Ujú. O si Ujú, compras unos chocolates y te los comes todos tú, pues es un placer que no tuvo mucha fecundidad. En cambio, si se lo das a otras personas, ¿no? Si compartes, a lo mejor ves cómo esas personas se ponen felices y eso a ti te da placer también. ujú, Ujú. Esto tiene que ver con otro elemento, este, que no es es el siguiente, pero vamos a ver este. Y el de pureza es el de qué tan puro es un placer en el sentido de que no esté mezclado con dolor. Por ejemplo, para Bentham, si tú te comes unos tacos con mucha salsa picante, le estarías añadiendo un dolor a ese placer, ¿no? Entonces es un placer menos puro. Ujú. Porque te va a doler la gastritis. Puede ser, sí, ajá. Es un placer menos puro, ¿no? Porque te causa un dolor Ujú, desde en un momento después, ¿no? ujú.
Y el placer de la característica de la extensión es eh, qué tanto placer causa a otros tu placer también. Que los Ujú, ejemplos de la fecundidad que puse ahorita también sirven para esto, ¿no? ujú, Si a ti te causa placer compartir tus chocolates, ese placer es tuyo, o sea, nada más es tuyo, ¿no? Ujú. Pero a otras personas también les causa placer recibir esos chocolates. Entonces ujú, ya no nada más tienes una persona que tiene placer, sino varias personas. ujú. O sea, va muy Ujú. relacionado con la fecundidad, ¿verdad? La Ajá, extensión. así, sí, Ujú, sí, es muy parecido. La única diferencia es que en el ejemplo este de los chocolates, o sea, que yo me coma el chocolate es un placer, ¿no? Y luego que yo comparta los chocolates es otro placer. O sea, ya tengo dos placeres, pero son míos. O sea, Ujú, porque pues que a mí me causa placer compartir mis chocolates, ¿no? ujú. Y lo de la extensión es el placer de las otras personas. ujú, Ah, Ujú. ujú, O sea, como que yo tengo dos de placer, por decirlo así. O sea, así como dos puntitos de placer, ¿no? Y al compartir mis chocolates, yo le genero a esas personas un puntito más de placer a cada una de esas personas. ujú. ujú, ujú. Sí, 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 sí me expliqué. Sí. 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 Ujú. Y bueno, entonces lo que dice Jeremy Bentham es que todas estas características juegan un papel importante en cómo es que evaluamos nuestros placeres. Ujú. Ujú, O sea, no nomás es así como, ay, pues hay que vivir la vida loca y abandonarse a cualquier placer así que te venga, ¿no? Sino que a lo mejor vas a sacrificar, por ejemplo, intensidad, ¿no? Ujú. ujú, A favor de la certeza o a favor de la pureza o qué sé yo. Ujú. O sea, a lo mejor vas a decidir no comer una hamburguesa y comer una ensalada, ¿no? O sea, la intensidad es menor, ¿no? ujú, A ujú, favor de la certeza de tu salud, ujú, ¿no? O sea, la salud también es un placer, ¿no? Entonces mejor dices, yo voy a apostar mejor por la certeza de mi salud, aunque la intensidad del sabor de la lechuga, pues no sea mucho, sea poquito. Ujú, ujú. claro. Ujú. Ujú, Pero esos son valores como subjetivos, ¿no? Algo que a mí me puede causar placer, a otra gente le puede causar, no sé, repugnancia o no sé cómo se pueda decir, ¿no? Ujú. Sí, sí, de hecho es una cosa que Bentham considera mucho, ¿no? O sea, por eso él nunca nos da una definición de placer. Ujú, Por eso él dice, pues lo que a ti te guste, adelante. ujú, O sea, incluso, por ejemplo, no sé, pues que a ti te gusta que te peguen, ¿no? Eres masoquista, eso te causa placer, pues allá tú. ujú, ujú. Si eso te causa placer, pues ándale pues, ujú, ujú. Pues ¿no? sí, Es claro. cierto. Ujú, Ujú. O mientras no causes dolor a otras personas con eso, o sea, mientras no molestes a otras personas, pues Bentham dice, pues órale, ujú, haz lo que Qué quieras. cosa que te dé placer, claro. Ujú, ujú, Ujú. ujú, Y bueno, pues entonces el proyecto es este intentar hacer un cálculo de placeres para ver cómo mejorar la sociedad. Vamos a hacer un ejemplo más o menos em, sencillo de cómo sería esto. Vamos a considerar eh, a esta personita, es eh, el Ah, sujeto A. Ujú. Entonces, esta persona tiene un trabajo, ¿no? Trabaja como oficinista en una oficina, ¿no? ujú, Entonces, uno diría, bueno, la intensidad que le da perdón, la intensidad del placer de su trabajo, pues no es mucha, ujú, ¿no? Tiene, vamos a decir, 20. Ujú. ujú,
La duración a lo mejor sí, ¿no? Porque pues gana bien, ¿no? Ujú. Y esto Ujú, está acompañado de la certeza, ¿no? ¿De qué O sea, ujú, como gana bien, pues tiene un trabajo estable, ujú, pues entonces está seguro de que va a seguir ahí trabajando. Ujú. O sea, Ujú. el ujú, trabajo no lo hace muy feliz, pero pues dice, es un buen trabajo, me pagan bien, tengo estabilidad económica a largo plazo, ¿no? Y si lo ujú, sumamos, ay, perdón, y si lo sumamos, nos da unos 170 puntos en total. Ujú. ¿Mm? Luego, por otro lado, tenemos a la persona B, que es un rockero. Ujú. Entonces, el rockero ujú, tiene una vida muy intensa, Ujú. ¿no? O sea, ujú, su trabajo es muy intenso, le causa mucho placer, Ujú. pero es un trabajo que ujú. seguramente durará muy poco, o bueno, es posible que dure poco, ¿no? Porque la fama es muy volátil, Bueno, ahí ¿no? está Mick Jagger. ¡Qué horror! Bueno, él tuvo suerte, ¿no? Pero igual ya ven que muchos rockeros se mueren muy jóvenes, ¿no? Sí, eso sí. Ujú. Y pues tiene muy poca certeza de lo que va a ser su vida en el futuro. ¿Mm? Ujú, O sea, aunque él esté viviendo el placer con más intensidad, al final su cálculo de placer da 120 puntos. O sea, si se dan cuenta, ujú, es menor que el otro. Y en último lugar, pues consiguen a una persona pobre, ¿no? Vamos a llamar a la persona C, ¿no? O sea, que no Ujú. tiene trabajo, y está en la incertidumbre y pues, y así. Y pues, o sea, tanto su intensidad como la duración, como la certeza de sus placeres, pues va a ser muy baja, Está criando muchos hijos. Uno, ujú, dos, porque está tres, creando cuatro. muchos hijos. Un montón. ujú, Así Ujú. es. Ujú. Y si ujú, sumamos, pues a lo mejor dan unos 80 puntos. Ujú. ¿Mm? ujú, O ujú, sea, idealmente, o sea, aquí nada más consideramos tres variables, ¿no? Ujú. En total son 7. Ujú. Entonces, en un ujú, estudio como muy ujú, profundo, uno tendría que evaluar eh, las dimensiones de su vida según las 7 variables, darles una puntuación y pues ver ujú, más o menos cuántos puntos tienes, ¿no? Para saber en promedio qué tan placentera estás llevando tu vida. ujú. ¿Sí, sí queda claro esto? Sí, claro. Sí, Ujú. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ese es idealmente cómo uno podría calcular el placer en su vida, ¿no? Si se dan cuenta, ya pues no es vivir la vida loca con todos los placeres inmediatos, ¿no? Sino ir más o menos calculando qué, qué características puedes sacrificar por otras para obtener Ujú, la puntuación más alta posible. ¿No? ujú, Y ahora, ¿cómo hacemos esto en la cuestión social? Pues lo que quiere Bentham es que el Estado procure la mayor cantidad de placer para la mayor cantidad de personas. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en este caso, en el primer caso, el de la izquierda, supongan que es una monarquía. En la monarquía, el rey a lo mejor tiene 100 de placer, ¿no? O sea, el máximo. ujú, A lo mejor ujú, sus familiares tienen 90, pero todo el pueblo tiene muy poquito placer, 20, ¿no? Por eso están ahí en rojo. Y en total suman 460. En cambio, en una sociedad democrática, a lo mejor no tienes a nadie que tenga 100 de placer, pero pues tienes algunos que tienen 70, otros 60, por ahí alguno que tenga un poquito menos, 50, ¿no? Pero todos están más o menos ahí,
en la media y en total tienes más cantidad de placer. Idealmente, pues la sociedad debería comportarse así, Ujú. ¿no? O sea, la mayor cantidad de placer para la mayor cantidad de personas. Ujú. Ujú. Pero hay que considerar también que Bentham dice que idealmente sería que no hay que dejar a las minorías en cero. O sea, no hay que hacer que una minoría tenga en placer cero. Por ejemplo, los esclavos, ¿no? Los esclavos serían minorías. Él está pensando, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la esclavitud todavía era algo normal, ¿no? Y entonces dice, bueno, imagínate, o sea, todos los estadounidenses tienen, no sé, un 70 de felicidad, pero si los esclavos tienen cero de felicidad, haciendo el promedio, bajaría muchísimo el, el promedio, digámoslo así, social, ¿no? Entonces hay que procurar que nadie se quede en cero de felicidad en una sociedad. Ujú. Ujú. Bueno, y hasta aquí están de acuerdo, lo ven como un proyecto sensato, ven que Pues está a mí se me hace descabellado. maravilloso proyecto, Gonzi, pero difícil de llevarse a cabo, ¿no? Digo, lo Sí, estamos viendo ahorita. así es. Como todos los proyectos filosóficos, Y, políticos, ¿no? Pues sí, bueno, uno diría, bueno, se ve bien, ¿no? Pero Bentham no se quedó solo así en la cuestión abstracta, ¿no? De proponer un proyecto, sino que de hecho hizo mucha filosofía de cómo hacer leyes, porque él creía que pues, se tenía que hacer una propuesta concreta de cómo hacer las leyes para un estado. Ujú. Y él consideraba que en una ley hay dos tipos de puntos o de elementos. Los derechos, que son fuente de placer, y las obligaciones correspondientes, que son una fuente de dolor. Por Ujú. ejemplo, tener alumbrado público es una fuente de placer, porque pues, nos gusta más que la calle esté iluminada que esté toda oscura. ¿Mm? Ujú. ¿Y cuál sería la obligación que tenemos que cumplir para poder tener alumbrado público? Pagar. Así Pagar, es. Ujú. Ujú. Mm. pagar Pagar impuestos. impuestos. Así es, ¿no? Y es un dolor, o sea, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Ujú. Ujú. Es doloroso. Ujú. 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 Ok, ¿se les ocurre algún otro ejemplo de cómo una ley implica su correspondiente obligación? Ujú. A ver. A ver. sí, por ejemplo, los medicamentos para todos, Ujú, que de alguna manera también, pues si no pagas, ¿no? No podrías tener ese derecho. ujú. Sí, 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 ¿no? Y aquí algo muy interesante es que eh, Bentham dice, parece ser que o sea, bueno, que uno podría pensar que si los derechos son la fuente de los placeres, pues entonces mientras más derechos tenga una nación, pues más placenteros van a vivir todos, ¿no? Claro. Pero él dice, no, hay que ser muy cuidadosos, ujú, porque debido a que cada derecho implica una obligación, mientras más derechos tengas, más obligaciones vas a tener, ¿no?
Y de hecho nosotros podemos verlo con nuestro gobierno actual. Ujú. Em, Porque ya ven que pues están dando muchas como subvenciones, mucho dinero, por ejemplo, a lo de los ninis, ¿no? Así de los chavos que no estudian ni trabajan, ¿no? O sea, reciben el derecho de recibir un dinero mensualmente, ¿no? Ujú, Pero eso implica la obligación de pagar más impuestos. ¿M? ujú, Entonces, mientras más se hagan ese tipo de programas, pues más se va a tener que sacar dinero de algún lado. Y ese ujú. dinero, lo va a tener que pagar alguien, o sea, las personas que pagan impuestos, básicamente. Claro. Ujú. Em, y bueno, pues sí, Benton dice, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Porque por andar beneficiando demasiado por querer beneficiar a todo mundo, puedes terminar perjudicando a todo mundo. Ujú. Ujú. Ujú, De hecho, Bentham cree que idealmente el Estado debe intervenir lo menos posible en la felicidad de las personas, en los placeres de las personas. ¿Mm? O sea, sí, tiene que intervenir, ¿no? Pero con mucha cautela. ¿Mm? Ve, ujú, y un código legal, según Bentham, consta de dos partes, Mm. algo que él llama el derecho civil, que son facilitadores del placer, ¿no? Él dice, el Estado tiene que asegurar en primer lugar la libertad y la seguridad de las personas. O sea, el Estado tiene que tener una manera de aplicar la ley, ¿m? O sea, una policía, una forma de justicia, ¿no? Para las personas. Tiene que asegurar también su subsistencia. O sea, si se te está muriendo la gente de hambre, ahí sí, sí el Estado sí puede involucrarse en darles comida, ¿no? ujú, Si el Estado tiene muchos recursos extra, también puede asegurar la abundancia. O sea, ahí sí, dar dinero a las personas o ujú, darles recursos a las personas. Y en ujú, último lugar, tiene que promover la igualdad de las personas. ¿Mm? ujú. De hecho, cuando yo estaba leyendo estas cosas, me acordé de lo que nos platicó una vez Coque del gobierno español, este, que se me fue el nombre del señor socialista, que decía como que lo que el gobierno le debe garantizar a las personas es educación y seguridad pública, ¿no? Algo Felipe así. González. Ah, Felipe Felipe González. González, sí. Ujú, así es. Y Bentham propone algo muy similar. O sea, Bentham diría, el Estado tiene que procurar estos elementos básicos. Y ahí les va un dato curioso. De hecho, Bentham participó en la redacción de la primera Constitución española, Ah, que, mira. que es la Constitución de Cádiz. Ujú. Ajá. O sea, sí, como que ahí me cayó el 20. Digo, no sé si Felipe González haya leído a Bentham o lo que sea, pero sí es un hecho que hay una tradición ventaniana o ventamista, no sé cómo llamarle, en la política española, ¿no? A lo mejor no de manera explícita, pero pero pues ahí está, ¿no? Bentham ayudó a hacer correcciones a la Constitución española cuando salió. Ya, pues me acordé de eso, o sea, como que me hizo bastante sentido. Estaría interesante abordar más eso, bueno, investigarlo, a ver cómo es la influencia de Bentham en la política española y pues ver ahí cómo ha sido la historia, ¿verdad? Pero yo no me voy a meter en eso porque no es mi área de estudio ni de trabajo. Pero ahí está, como una curiosidad, ¿verdad?
O sea, principalmente este cuate se va en su filosofía más al aspecto político, ¿verdad? Es como una Ujú, filosofía política. ujú, Ujú, totalmente. Este, con con los conceptos básicos de placer y dolor, porque si se dan cuenta, como que todos sus conceptos los define en estos términos, ¿no? O sea, ¿qué es un derecho? Pues algo que te causa placer. ¿Y qué es una obligación? Lo que te causa dolor. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? Pues facilitar la obtención de placer. ujú, Ujú. Y entonces, bueno, pues esa cosa es el derecho civil, o sea, el derecho civil debe procurar eso, y el derecho penal disuade o incentiva comportamientos. Ahí Bentham distingue entre una sanción positiva, por ejemplo, si tú pagas tus impuestos a tiempo, te descuentan un poquito, ¿no? O sea, te dejan pagar un poquito menos o te regresan algún dinero, ¿no? ujú, Esa ujú. es una sanción positiva, o sea, te incentivan a pagar tus impuestos. Y una sanción negativa, pues es un castigo, así simplemente como meterte a la cárcel o la pena de muerte o no sé, o multas, lo que sea, ¿no? En cualquier caso, todo ese tipo de sanciones, su objetivo pues es causar dolor para que no, para que no infrijas la ley. Ujú. Ujú. Que por cierto, Bentham estaba en contra de la tortura. También es algo bastante interesante. Estaba en contra de la tortura y de la pena de muerte. Ujú. Hoy oí una noticia, me pareció Ujú. muy simpática. Hace ratito estaba yo oyendo el noticiero y decía, en Singapur se autorizó como pena 23 latigazos a todos aquellos que cometan delitos electrónicos. Órale, ajá. Mira, La pena son 23 latigazos si cometes delitos, vamos, las fake news o los rollos de esos. Sí. ah, Y mira, Mm, me causó gracia porque, pues porque creo que ya la humanidad había erradicado ese tipo de penas. ¿M? Y aquí ujú, acaban de autorizar en Singapur el día de hoy, sí, esa pena por delitos electrónicos. órale, Bueno, comentario nada órale. más, ¿eh? Sí, 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 qué vaciado, como que estamos avanzando mucho en unas cosas y retrocediendo en otras, ¿no? Sí, pero, En pero yo otras creo, cosas. pero es que, Qué horror. ujú. pero es que hay gente que no entiende de otra forma, ¿eh? Así es tremendamente difícil eso. Muy, Sacan su gozo en andar haciendo sanciones negativas, ¿no? ujú. Sí, Ujú. hay un Pues libro sí. de un señor que se llama Giovanni Papini, de hace muchos años, ¿sí? Y y el libro, él establece el libro, uno de los capítulos del libro, dice que los, la gente que ejecuta a los delincuentes, ¿sí? Los que, ¿cómo se llaman? Los verdugos, ¿sí? Mm. Había fila para inscribirse para ser verdugo, porque Anda, la ¿por qué? gente quería ser verdugo porque así se desquitaba de todo aquello que lo oprimía. Y entonces que había cola para ser verdugos, se formaban. Mira, Oh, qué cosa O gente con mucho nivel de sadismo, ¿no? También. también. Entonces, ¿qué Posiblemente. Ahí más? estaban bien contentos, dándoles de palos a los demás. Qué horror. Sí, pero sí, pues así, sí. así es la humanidad. Aquello Ujú, que dice Alfredo que decía la mamá de ustedes, ¿Qué? que
la gente se despertaba con la mitad con ganas de jorobar a la otra mitad. Dice, los mexicanos así somos, ¿sí? ¿Sí? La mitad, Todo el mundo, la mitad todo el se mundo. pasa viendo cómo se friega a los demás, a la otra Así es, mitad. qué horror. A la otra mitad. A la otra mitad. Y eso decía mi papá. No, Ujú. mi mamá. Tu mami, dice Alfredo que tu mami decía Sí, eso. mi mamá. ¿Sí? Que, Ujú. que eso lo oyó ella en un camión que En un un señor le camión, decía al otro, ¿sí? dos señores Que que iban venían platicando, platicando. Ajá. ¿sí? Y uno de los señores le decía al otro, eso, la mitad de la gente se levanta viendo cómo se friega la otra mitad Ujú. en Ay, qué México. horror. Pero sí, muy cierto. Ujú. Y la Sí, mitad sí, sí. fregada se levanta viendo cómo se defiende de la otra mitad. Sí, 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 sí. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. 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 Bueno, pues ya que Bentham nos dio más o menos eh, sus formas de cómo hacer una constitución, bueno, cómo hacer una ley, vamos a pasar un poquito a una discusión un poco más abstracta, que es la discusión del ius Ujú. naturalismo. Realismo. El ius naturalismo viene de la palabra Y ius en latín, que significa ley, y natural, o sea, natural, ¿no? Y es la idea de que existen ciertas leyes de convivencia, ciertas leyes morales o éticas, como les quieran llamar, que están grabadas en la naturaleza humana. Ujú. Y este tipo Efectivamente. de teorías viene desde filósofos como Séneca, como Santo Tomás, como Rousseau o Kant. Ujú. O sea, ujú, es algo que ya es ujú, muy, muy, muy viejo, ¿no? Ujú. Y las leyes estas que están grabadas en nuestra naturaleza humana son la base del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho que está en la Constitución, básicamente, o en los manuales de leyes. Ujú. O sea, el derecho escrito, valga. Ujú. Entonces, según los ius ujú, naturalistas, ya como que tenemos esas leyes grabadas en nuestra razón, en nuestra alma, ¿no? Y lo único que hacemos cuando escribimos las leyes en los manuales es como que transferir esas, esas leyes de nuestra alma a un plano escrito. Ujú. Esto es lo que piensan los filósofos y los naturalistas. Ujú. Ujú. ¿Esto queda claro? Les Ujú. pregunto si Sí, queda claro porque Bentham va a estar en contra de esto, ¿eh? Dice que están grabadas. sí, ujú. ajá. Bueno, Ujú. El que acabas de hablar, ¿verdad, Beckham? Ajá. bueno, Bentham va a estar en contra del naturalismo. O sea, de la idea de que existen leyes La ley natural, univers... eh, ¿Perdón? ¿no? Ley es universal, es ley natural. Ujú. No, Sí, yo sí, sí sí. creo en ella. Ujú. Pues sí, es una, es de hecho la postura filosófica más común y más corriente. O sea, Bentham va a estar en contra de eso. O sea, lo raro de Bentham es que él va a estar en contra de las leyes naturales y universales. Esas que están en la Declaración de los Derechos Humanos, Ujú. pues esas, esas va a estar en contra de Bentham. Bueno, en su época todavía no existía la Declaración de los Derechos Humanos, pero existía una cosa francesa llamada Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Ahí está una imagen, nomás que está en francés. Ujú. Ujú. Ay, no. Pero bueno, esta como fórmula de estas, este conjunto de fórmulas legales fue el precedente de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿M? Ujú. Pero bueno, Bentham va a estar Ujú, en contra de todo eso, pero vamos a ver por qué, ¿no? Según Bentham, no hay derechos absolutos, todos son históricos,
y son ficciones ideales que se inventa el ser humano, ¿no? Porque le gusta imaginar cosas, según Bentham. ¿Cuál es A su ver, argumento? otra vez, perdón, sí, otra Sí, vez. O sea, sí, según Bentham, no hay derechos. Naturales, ¿no? universal. Ok. Naturales, absolutos. Absolutos, ajá. Ujú. Todos son de acuerdo a la Y historia, de acuerdo a la época y así, ¿Gons? así ¿Histórico es. significa eso? Ajá. De Ujú. acuerdo a la Ajá. historia. Ujú, Y a las sociedades y a las épocas y e incluso según los gobernantes. O sea, como que para Bentham todos los derechos son relativos. Ujú. ujú, ¿M? No hay derechos universales. Todos los ujú, derechos son relativos. ujú. Pues es que sí tiene cierta razón. Ujú. Pues vamos a ver qué es Claro. lo que piensan, ¿no? Bueno, ustedes dirían, ¿están de acuerdo o no? O sea, así intuitivamente. Creo que ya Pues nos mira, dijo es que que él no estaría de acuerdo. intuitivamente uno pensaría que no, que sí hay derechos naturales, Ujú. pero si pensamos es que todo ha sido, los derechos humanos han sido de acuerdo a la parte de la historia y de la época y de la sociedad, ¿no? No, pero por De ejemplo, el la derecho a la vida, ¿Eh? el derecho a la vida Pero Claro. acuérdate que Ah, en bueno, ciertas épocas, ese sí, sí, digamos que es un ese es derecho el primer absoluto, ¿no? derecho moral que hay, ¿no? Sí, ese sí. El pero derecho no, a la yo creo que vida, el derecho a comer, el derecho a Bueno, no, derecho de comer no hay, o sea, ese te lo propicias, ¿no? bueno, toda la gente tenemos derecho a comer. Bueno, se dice, Coque, pero no es tan real, ¿no? No, sí es real. Lo que pasa es que hay quien tiene más y hay quien no tiene para comer. Pero Pues, de que tiene derecho, eh, tiene derecho. no, bueno, sí, pero si no, el derecho tendría que avalar eso y no hay Bueno, tal. sí, sí, ya, sí, de acuerdo. ¿Sí? Sí, Sí. es una discusión muy interesante. Vamos a ver el argumento que da Bentham para negar esto. Supongamos que en la Declaración de Derechos dice lo siguiente: todo ser humano nace libre, porque ujú, así es la manera en que lo formulan, ¿no? sí, Y Bentham va a decir, en primer lugar, esto es falso. O sea, no es cierto que todos los seres humanos nazcan libres. Ujú. Entonces, la en primer lugar, dice Bentham, estos documentos están mal escritos. O sea, él les critica que están mal escritos, ¿no? Porque dicen falsedades. Ujú. O sea, es falso que todo ser humano nace libre, porque hay seres Así humanos es, que nacen siendo esclavos, y sobre todo en su así es. época, ¿no? ujú, Entonces, en primer lugar, dice Bentham, para empezar, están mal redactadas estos documentos. Ujú. Ahora, supongamos que en lugar de decir todo ser humano nace libre, dices algo así como todo ser humano tiene el derecho de ser libre. Bueno, pues ahí se mejora un sí, poquito, ¿no? cambia mucho el sentido. ¿Ah? Ujú. Ujú. Pero si algo es un derecho, ¿cuál es la obligación correspondiente? Les pregunto, o sea, vamos a intentar pensar, vamos a intentar como si quisiéramos defender la idea de derechos humanos, ¿no? Bentham dice, ok, vamos a decir que todo ser humano tiene el derecho de ser libre, pero si algo es un derecho, entonces implica una Sí. obligación, ¿no? Porque pues ya lo vimos hace un poquito, ¿no? Todo derecho implica su obligación correspondiente. ¿Cuál sería la obligación correspondiente? de La ser libre. obligación correspondiente yo creo que sería respetar
¿Eh? Ay, creo que Mi se nos libertad, fue. como dice, libertad llega donde está el otro, ¿no? No se te No entendió, podrá, teacher. Yo no ¿vos? entendí. ¿No se entendió? No, es que yo No. No, tampoco les... Ah, sí, Es sí que, entendiste. Ah, no ok. no te Entonces, a ver, escuchaste bien, Tita. ok, no me escuché bien. Entonces, mira, yo creo que si dice que el derecho de todo ser humano nace libre, la obligación es que tú tienes la obligación de respetar también la libertad de los demás. ¿Se Ah, entiende? ¿Se entiende? muy bien. Ujú. Sí, bien. Sí, Ujú. muy Ajá. bien. Eso sería una posible respuesta. Y Bentham va a decir, ok, va, supongamos que ya tenemos la obligación. La obligación es respetar la libertad de las demás personas, ¿no? Ujú. Ujú. Pero, ¿y qué pasa si alguien no quiere respetar esa libertad? Se le tiene que castigar, ¿no? Hay Tiene que haber una sanción, ¿no? una sí, sanción, Ujú. Pero exactamente. ¿quién la hace cumplir? Se supone que el gobierno, pero bueno. Pero Claro, ¿cuál gobierno? O sea, si es un derecho universal, Ajá. ¿quién hace cumplir el derecho universal? Porque no hay gobiernos universales. Ujú. Hay gobiernos de cada estado y de cada país, Ujú. ¿no? claro. Ujú. Entonces, un derecho que nadie lo hace cumplir, o sea, que nadie tiene la El- capacidad de hacerlo cumplir, ujú, pues no tiene sentido, ujú. según Bentham. Ujú. Es una ilusión, es una fantasía ideal de, de los ilustrados, de los franceses ilustrados, según Bentham. Ujú. A Ujú, ver, Ujú. está un poco Sí, complicado eso. A ver, ujú. O sea, o sea, el hecho de que alguien nace libre, los otros tienen que, ¿cómo se llama? Respetar la libertad de los demás. Si alguien no respeta la libertad de los demás, pero, pero, pero los hombres también tienen derecho a establecer leyes, ¿no? ujú, Entonces la ley es la que castiga al que no cumple con la ley. O sea, los mismos seres humanos hacen las leyes, pero ujú. Sí, o sea, lo que dice aquí Bentham no es que este derecho de ser libre no valga, ¿no? ujú, Lo que dice es que no es universal. ujú, Lo que él está diciendo es, tiene validez en la medida en que un Estado puede hacerlo cumplir. ujú, O sea, por ejemplo, si en la Constitución de Estados Unidos te dice que todo ser humano tiene derecho a ser libre, ¿no? ujú, Y Estados Unidos tiene formas de aplicar eso, por ejemplo, meter a la cárcel a las personas, etcétera, pues entonces ahí ese derecho sí es válido. ujú. Si en México tenemos el derecho de que todo el mundo sea libre y tiene formas de hacerlo cumplir, entonces es válido, Pero si no hay forma, entonces no es válido. claro. pero no es universal, exactamente. Pero Eso si no hay forma de hacerlo cumplir, entonces simplemente no es válido. Entonces Y no es para que un, universal. exactamente, exactamente, para que sea universal, tendría que haber una forma en todo el mundo, Ujú, o sea, en todo el universo, de ujú, hacerlo cumplir, ¿no? ujú. Ah, ya Pero no entiendo. hay una forma. Ujú. O pero sea, por eso para hay, él no hay derechos, ¿cómo se llama? Universales. Exactamente, hechos universales, exactamente. son históricos, depende de cada sociedad, de cada país, de cada, ¿no? Ujú. De cada Ujú, gobierno, De cada época. de cada ujú, época. Ajá. exactamente. Es Ujú. lo que Bentham cree. Y Sí, la conclusión a la no que, son ay, perdón. universales. No son universales, ¿no? Mm, Ningún mm, derecho es universal. no, para Ujú. Bentham, ¿eh? Para Bentham. Claro, claro. Ajá. Ujú.
Sí. La conclusión para él es que los derechos humanos, entendidos como derechos universales, no existen. Ujú. Ujú, Más bien, las leyes están hechas para promover el mayor placer ujú, a la mayor cantidad de personas. Bueno, en su ujú, pensamiento, pues bueno, tiene su lógica él, ¿no? Ajá. Ujú. Sí, o sea, es que se dan cuenta que él construye una filosofía política Ujú, basándose en la idea de placer y dolor. ujú, ujú, ujú. ¿Mm? Y aunque uno podría no estar de acuerdo con sus conclusiones, de hecho su manera de razonar es muy útil. O sea, ujú, por ejemplo, si alguien en algún momento publica alguna ley, ¿no? Por ejemplo, como esta de Singapur, ¿no? Pregúntense a cuántas personas causa dolor y a cuántas personas causa placer, ¿no? ujú. ¿Cuál, O sea, Igor? cómo, ¿La de Singapur dices? Sí, la que nos decía Coque, que ahora les van a dar les van a dar chicotazos a las 23 latigazos al gentes. que infrinja la ley de las comunicaciones electrónicas. Es lo que estaba diciendo ahorita. Ajá, ¿Sí? sí, ujú, sí, Entonces, o pues sea, sí, obviamente, Singapur sacaron esa ley. ajá, ajá. seguramente van a ganar los que van a tener o promoverse mayor placer, ¿no? Ujú, sí, Ujú, lo que uno tiene que preguntarse es eh, cómo o en qué medida esa ley promueve el mayor placer para la mayor cantidad de personas. Ujú, Ahí uno diría, bueno, uno va a sufrir los latigazos, ¿no? O sea, ese es dolor, ¿no? Pero ujú, eso va a hacer que esa persona ya no publique fake news o noticias falsas en Internet, ¿no? ujú, Y la desinformación es una forma de dolor, ¿no? Porque a nadie le gusta este, estar desinformado o ser ignorante o actuar según datos falsos, ¿no? O moverse ujú, por el mundo según datos falsos. Y entonces, según Bentham, diría, bueno, pues esta ley que causa mucho dolor físico a una persona, al menos va a promover o va a ayudar a otras personas pues, a disfrutar de el Internet sin miedo a que les pongan noticias falsas o ujú. virus o cosas así. sí, ujú, O a lo mejor este señor que anda promoviendo sus noticias fake, de eso saca mucho dinero y entonces pues va a tener tres azotes, pero va a tener un montonal de moneditas en sus de dinero. bolsillos. Se aguanta los azotes. Claro, claro. No, pero también yo, no sé, aquí aclárenme, hasta dónde se vale y hasta dónde no. Muchas veces cuando ves cosas malas, gente mala, ¿sí? Por ejemplo, no sé, mataron al presidente municipal Ay, sí, qué de horror. Uruapan, ¿sí? Ah, Y entonces dices, híjole, que agarren al asesino, pues es simulado porque al asesino ya lo mataron, pero que agarren al asesino y que lo que metan pena de muerte. Para mí, eso produce placer. ujú. Sí, Claro, sí, tienes toda la razón. ¿sí? ujú. Es un placer Claro, que Cuando hagan alguien le hace daño, te hace daño o le hace daño así, pues es un dulce placer que le pasen cosas malas. así claro, es. claro, Ujú, sí, Sí, porque es una forma de hacer justicia, ¿no? ujú, Justicia. No sé. ujú. Sí, sí. Bueno, Pero ¿sabes qué, Igor? O sí, sea, ajá, sí. para, para Bentham, sí. O sea, porque para Bentham, eh, él no está pensando en cuestiones como la justicia ideal o cosas así, ¿no? Él está pensando en el El Placer nada más. placer placer. y el dolor, exactamente. Entonces, si muchísimas personas les causa placer que
que le den la pena de muerte a un asesino, pues entonces, pues va. O Sí, sea, Bentham diría, pues sí, que se haga, que Oye, se Ujú. pero haga. por Porque ejemplo, pongámonos en el circo romano, que Ujú. cuánta gente le daba placer verse matarse a las dos personas, ¿no? En el circo. Entonces, pues era válido porque daba placer, o sea, es válido que el maltrato y la muerte entre dos personas, o sea, así, la agresión entre dos personas porque da placer, o no entiendo yo eso. Sí, sí es Ujú. válido entonces la agresión cuando da placer. Sí, es un punto muy álgido en la filosofía de Bentham. Ajá. Y de hecho es difícil. Es una cuestión muy difícil. Ujú, Porque si, no sé, o sea, voy a intentar pensar como pensaría Bentham. ujú, O sea, obviamente no nos gustaría que pasara eso. Lo que diría Bentham es que los gladiadores romanos eran una comunidad. O sea, no eran una persona o no eran dos personas, ¿no? Sino que era toda una comunidad Ujú, y eran una comunidad que tenía de felicidad cero. O sea, porque no tenían certeza de nada, estaban mal alimentados, ¿no? ujú. Y si tienes una comunidad que tiene, este, ¿cómo se dice? Cero de placer, cuando hagas el promedio, se te va a bajar muchísimo. O sea, cuando claro. hagas el promedio de todas las comunidades en tu sociedad, se te va a bajar mucho el promedio de placer general. Entonces, Ujú. mejor no tengas a ninguna comunidad que tenga cero de placer. Y Ujú, entonces, pues no hay que permitir las peleas de los gladiadores. ujú. Ujú, ujú. ¿Mm? Ahora bien, el problema justo está en si solamente es una persona. Hay un cuento, ay, se me fue ahorita el nombre, pero si quieren luego se los paso, de una escritora francesa llamada Úrsula Le Guin. Este, y el cuento es como una objeción al utilitarismo de Bentham. Ujú. El cuento trata de que hay una sociedad en donde no hay crimen, todas las personas son felices, o sea, como piensen en una sociedad perfecta, ¿no? Ujú. Pero la cuestión es que en esa sociedad perfecta, eh, por alguna razón, piensen, por ejemplo, que no sé, el gobernante hizo un pacto con los dioses o lo que sea, por alguna razón X, tiene que haber un niño en un sótano siendo torturado las 24 horas del día. Ay, Jorge. O sea, solamente es un niño, o sea, uno solo, Ujú. ¿no? Que tiene placer cero, ¿no? Es más, tiene menos 100 de placer, ¿no? Y a cambio de eso, toda la Ujú. sociedad Ujú. funciona de manera impecable, es perfecta. Y uno se pregunta, Cámara. Ujú. ¿estaría uno dispuesto a aceptar ese sacrificio? Híjole. Pues no deberíamos, pero si lo Ay, pones en está. otra tesitura, Gonzi, ese es Cristo. Bueno, pues, sí, sí, bueno, metafóricamente sí, ¿no? Mm. Y pues ahí está, o sea, ese es el dilema, ¿no? Ese es el gran dilema. Y es un problema, pues, que queda ahí al aire, como una objeción a la teoría de Bentham, a pensar en términos de placer y dolor en una sociedad. Digo, es un caso hipotético, ¿no? Pero, pues, da mucho que pensar. Ujú. Ujú. Bueno, y ahí se queda. O sea, queda abierto. Es una cuestión que queda abierta. Oye, Gonzi, Ujú.
al Ujú. ratito vamos a estar como estuvo Tere, ¿no? Con los ojos pelones en la noche, piense y piense en esta teoría, caray. Sí, Nos va a dar vueltas en la cabeza. sí, Bueno, sí, sí. por lo menos a mí sí. Sí, o sea, sí es una teoría, y por eso su influencia. O sea, es una teoría que ha influido muchísimo, porque, porque realmente nos enfrenta a muchos dilemas éticos, ¿no? Es una teoría que nos pone de frente a los dilemas éticos. Ujú. Es cierto. Ujú. Sí, caray. Ahí se les queda de tarea. Tarea, O, vas a o, ver. o, o tal vez prefieran no pensar en ello porque es doloroso, ¿no? Sí, caray, sí, sí está Porque no difícil, da ¿eh? placer pensar en eso, ¿no? No, no va a dar nada de placer, Gonzi. No, para nada. Ujú. En fin, esta es la teoría de Bentham. Entre otras cosas, yo les había comentado que Bentham una vez fue a Bielorrusia a visitar a su hermano Hermano. y ahí hizo un diseño de un edificio llamado el Panóptico. Les Ujú. voy a hacer como una curiosidad, les Ay, platico más o menos de qué va el Panóptico. El ujú. Panóptico es un edificio que Bentham diseñó para que sirviera como cárcel. ¿No? El nombre viene del griego pan, que significa todo, y ópticos, que significa relativo a la visión, o sea, Saber que todo. puede verlo todo, ¿no? Y esto se basa en algo que Bentham llamaba principio de inspección universal. Cuando él estaba ya en Bielorrusia, pues estaba con su hermano que les digo que era ingeniero naval, y su hermano tenía muchos trabajadores, pero se daba cuenta que cuando su hermano no estaba vigilándolos, los trabajadores se iban a emborrachar, no hacían bien su trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que básicamente el trabajador cuando está vigilado, pues es más, em, Eficiente. se desarrolla mejor, ¿no? Hace mejor su trabajo en general. Excelente. Ajá. Ujú. Ujú. Y entonces, viendo esto, Bentham se la pasó pensando en cómo sería posible hacer un edificio lo más eficiente, ¿no? Para que necesites pocos vigilantes que Ujú. vigilen a muchos trabajadores. Y Y entonces diseñó el panóptico, que es un edificio como el que les presento acá, ¿no? En el que hay una torre central. Ujú. Y en esta torre central que tiene unas como rejas, celosías, ¿no? La persona que está adentro puede ver hacia afuera, pero los de afuera no lo pueden ver a él, ¿no? Y esta persona puede observar cualquiera de los cuartos o de las celdas que hay a su alrededor, y las personas que están allá adentro nunca van a saber si están siendo observadas en ese instante, pero se van a sentir observadas. O sea, Con como, eso se portan bien, ¿no? Ahí. Se quita un poco el riesgo de que se hagan mítines o lo que sea, bueno, o que no se Ujú. cumple el trabajo o lo que sea, la observación. Ah, así es, Ujú. Como el libro. originalmente, perdón, ¿sí? Bueno, originalmente Bentham lo pensó justo ay, ¿cómo se dice? Para fábricas, ¿no? O sea, para Ujú. vigilar a los trabajadores, pero Ujú. Ujú. también pensó que serviría muy bien para los presos, para hacer una cárcel así, y ya se bien, quedó la idea más bien como para una cárcel, ¿no? En la fíjate. que solo necesitarías un policía acá adentro, pues Ujú. imagínense, ahí está el policía, ¿no? O sea, solamente uno para vigilar pues no sé cuántos sean aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por 4, 40, y del otro lado otros. Bueno, muchísimas celdas. O sea, solo necesitas un solo policía para vigilar muchísimas celdas. Ujú. Porque los prisioneros se sentirían observados todo el tiempo.
Ujú. porque no saben cuándo están siendo observados y cuándo no, y entonces pues no se atreverían a hacer motines o hacer cosas malas. Ujú. Claro. Ajá. Es como el Big siempre y Ujú. cuando, Brother. siempre y cuando Ah, haya una consecuencia a lo que ujú, están haciendo los trabajadores o los presos. Porque claro. el Ujú, policía puede observar que ese preso está haciendo algo malo, pero si ujú. no hay consecuencias contra eso, pues va a llegar el momento en que todo el mundo sabe que no hay consecuencias y todo el mundo Oye, ¿qué le te va a importa que valer. te vigilen si no te hacen, que no, si no hay consecuencias? Sí, Así claro, Claro. es. claro, claro. Ujú. Ujú. Sí, 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 sí. O sea, la idea es que si el policía te cacha haciendo algo malo, pues te dan Haya tus sanciones, ¿no? azotes. Pues bueno, es Sí, que Beckham dice que así debe haber sanciones, ¿no? así Sanciones es. Exactamente. efectivas, sanciones. Ujú. Ujú. Pero es una especie de Big Brother, ¿no? Sí, 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 Exacto, es el Big totalmente. Brother. Ajá. sí, así funciona el Big Brother, Sí. exactamente. Qué horror, caray. Ujú. No sabes a qué hora te están viendo, sí. Ujú, Ujú. Pues sí, ujú, pues está inspirado en esto. ujú. Ah, Ah, claro, en esa Ujú. teoría. Está Está inspirada inspirado en esta. Ujú, en el Ujú. panóptico, ¿no? Es el Big Brother. ujú. Ujú, Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, ujú, esta idea de la vigilancia constante, que propone Bentham, pues es lo que ha inspirado que haya cámaras de vigilancia en todos lados y toda esta ujú, cuestión, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, se ha demostrado que incluso en los lugares en que hay cámaras de vigilancia, aunque no estén conectadas, ujú, la gente se porta mejor ujú, sí. en general, ¿no? ujú, Ujú. Ujú, Oye, ¿sabes qué hacía una maestra de literatura mía, la de tercero de secundaria? A ujú. la hora de poner el examen, ella empezaba a cuidar al grupo, pero se ponía lentes oscuros. Entonces era horrible porque no sabías a dónde, a quién estaba viendo y a dónde estaba viendo con los lentes oscuros. Claro. Oye, Tisha, qué malvada. Caray. Qué malvada. Así lo tenían. Sí, Mira, exactamente. sí, mira, a lo mejor leyó a Bentham. A lo mejor conocía el panóptico. Puede Ujú. ser. Pues sí, es una idea ahí que lo hizo muy famoso. De hecho, Bentham, pues sí, consiguió dinero para construir esta cárcel. Este, pidió permiso al gobierno de construir esta cárcel, no me acuerdo en qué condado de Inglaterra, pero bueno, y le dieron el dinero y toda la cosa, nada más que los pobladores se opusieron a la construcción de la cárcel y pues al final no se llevó a cabo, ¿no? Pero pues ahí la idea como que quedó y sí ha sido inspiración para la arquitectura carcelaria desde, desde aquel entonces. ¿No? Oye, pues es lo que quieren hacer ahorita con el CUR biométrico. O sea, de que te van a tener vigilado de todo. Ujú, Ujú. Y que ya lo hacen en China, ¿no? Por ejemplo. ujú, O sea que en, Ujú, en, en China hasta las cámaras de vigilancia están escaneando las caras de las personas todo el tiempo ujú. y así, ¿no? O sea, es tremendo, sí. Que Bentham haya, ¿cómo se dice? Profetizado la sociedad de la vigilancia. Digo, él tenía buenas intenciones, Ujú. pero pues ahorita ya se... ¿Qué pasó? Ujú. Él tenía buenas intenciones, o sea, él se basaba en que debía haber el mayor placer para la gente, ¿no? Entonces, para ver si que se comportaran y todo, para mayor placer. Ujú. ujú, Pues sí, un poco sí, o sea, como él creía que sí podía haber restitución de los presos, ¿no? Ujú, Mediante el trabajo y la vigilancia, ujú, este, que sí podían reinsertarse en la sociedad, ¿no? ujú. ujú. Pero bueno, pues como que la naturaleza humana es mucho más compleja de Sí, lo que, de Y lo que las lo plantea épocas, Bentham. ¿no? Claro. Y las épocas, digo, no sé, Ah, ahorita los derechos humanos son, wow,
no se puede hacer, esto no se puede hacer porque va contra los derechos humanos, por Ujú, ejemplo. ujú, Sí. Entonces hay muchas cosas que no pueden controlar, que no puedes medir, que no puedes por los derechos humanos, ujú, que muchas veces de los derechos humanos funcionan al revés y protegen a los delincuentes. Así es, sí, Sí, cierto. Sí, es ujú. Sí, cierto. sí. Ujú. Sí, sí, sí. Pero es lo que está de moda ahorita, Ujú. Ujú. es lo que te Sí, sí, decía. Ahora, sí. te voy a ¿Eh? decir algo, si el gobierno tiene la obligación, según este señor, tiene la obligación de dar mayor placer a la gente, bueno, a la mayor cantidad de gente, pues con este sistema de vigilancia, pues es peor porque la gente vive angustiada, vive de que no sabe ni de qué se trata el asunto, ¿no? Y entonces llega Vigilado todo la el no sé tiempo qué te de los, limita. Ujú. llega la no sé qué de los derechos humanos y te echa todo para abajo. ¿A quién? Pues sí. Pues sí. ¿Sí? Pues sí, bueno, sí, sí, sí. A Bentham sí le hubieran tirado sus proyectos que Así tenían. es, muchos de ellos por Ujú, la idea de ahorita de respetar los derechos humanos. ujú, Y no digo que sea Ujú. malo, ujú. pero debería de estar acotado a que realmente los derechos humanos sean para, como decía quien, un gobernador del Estado de México, los derechos humanos sean para los humanos y no para los animales, Claro. que es al revés. Ujú, ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Ujú. ¿Cómo se llamaba el gobernador ese? Ah, bueno, no importa. Ni ¿Eh? modo, pues ya nos falla. Oye, Gonz, antes de que Ujú, termine la clase, ponnos ujú. otra vez cómo se llama este señor. ¿Cómo se Sí, llama? ¿Bedlam o cómo? Bentham. sí. Jeremy Ben, Bentham. Bentham, Bentham. 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 Ok, ajá. Ujú. Sí. Y para terminar, algunas curiosidades. Ah, bueno, pues aquí está su nombre otra vez. Otra Ok. vez. Jeremy Bentham. Ujú. Algunas curiosidades más de Bentham. Bueno, ya les había dicho que redactó la Constitución, bueno, ayudó a redactar la Constitución de España y Sí. redactó la Constitución de Portugal. Es así, completa. Ah, Ujú. mira. Ujú. También, bueno, estuvo en contra de la pena de muerte, la tortura y el castigo a la homosexualidad. Esto, esto fue muy revolucionario también para la época, ¿no? Y Ujú. y pues está muy en consonancia con su filosofía, porque Bentham diría, pues si dos personas adultos quieren procurarse placer mutuamente sin afectar a nadie más, Ujú. Es pues válido, qué, es válido. sí, pues qué, ¿no? O sea, ¿por qué los castigas? O sea, ¿por qué castigarías a dos personas que se procuran mutuamente placer sin causar dolor a nadie más, ni a ellos mismos, Ujú. Ujú. ¿no? Sí. Sí. Y Ujú. esto como que sí fue muy adelantado a su Ujú. época, ¿no? Ujú. Ujú. Y este también proponía, por ejemplo, que se usaran los cuerpos humanos para los estudios, o sea que la gente cuando se moría podía donar su cuerpo a la medicina, e incluso que las personas célebres hicieran un autoícono, así lo llama el autoícono. ¿Y en qué consiste ¿Qué un es? autoícono? Ah, pues es que ya que tus huesos y tu cuerpo lo utilizaron para hacer los estudios, Ujú. dejan tus huesos así, limpios y los recubren con cera, de tal manera que hagan tu figura de cera, pero con tus huesos adentro. Mm. Ujú. Mm. Y ahí está el autoícono de Jeremy Bentham. O sea, existe. Está ahí en la foto, Existe el que el está en la foto. autoícono. Es esta foto, Exactamente. ¿verdad? Ajá, sí. ¿De veras es un autoícono con sus huesos, Cons? Ajá, sí, 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 o sea, es real, o sea, Bentham pidió que sus huesos fueran hechos, como esa especie de estatua de él Como mismo, figura de de cera. cera, como las Ajá, figuras de cera, pero ah, ajá, así es, así es. Como que él decía, en lugar de hacer estatuas de mármol para ajá, recordar a las personas célebres,
pues Ujú, mejor hagan un autoícono ujú, Ujú. y así como que se va a sentir más real, ¿no? Que una ujú. estatua. Ay, no, pero qué horror. Está muy feo. ¿Te imaginas? Y además está muy chistoso porque es una caja adentro de otra caja. Pues Sí, sí. sí, Bueno, sí. porque está así, ¿eh? O sea, como si estuviera en un cuarto encerrado o No, algo es así, que ¿no? ahí se lo están exponiendo, ¿no? Ahí lo están, es como una vitrina, ¿no, Gons? Sí, yo creo que eso igual para protegerlo, ¿no? Del calor Sí. o de la humedad o Como cosas las así. momias de Guanajuato, que están así Ah, en sí, vitrina. ujú, Ujú, sí. ¿En así dónde es. está eso, Gons? ¿En dónde está eso? ¿En Inglaterra? En Inglaterra, pero no me acuerdo en qué. Ujú. A lo Es el mejor está museo. en Oxford, en el College King. Como ahí estudió, pues igual Ah, y, puede y ser que está ahí, sí. pero luego se Ahí. los investigo. Ujú. Ujú, bien, es muy curioso. Un poco Con tétrico, sombrero y todo, está divino. Ujú. así es. No sé Ujú. si alguien más haya querido también seguirle a esta idea de hacer el autoícono, pero pues, ahí está como una curiosidad. Pues Ajá. lo que pasa es que el autoícono es una sola persona y una estatua es universal, ¿no? Hay Pues, estatuas puede, pues de sí. Carlos IV en muchos países. Ujú. Ujú, sí, Y o sea, sí, solo hay uno. Ujú, sí, ¿mande? exactamente. Solo hay un autoícono. Solamente hay un autoícono. Y de la otra Ujú, forma puedes en todos lados el verlo, ujú. Sí, sí, sí. O sea, el puedes hacer darle. muchos. Sí. Ujú. Sí, así es. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Ah, pues La estuvo muy próxima padre, clase Fonsi, veremos a gracias. su discípulo. Sí, la próxima clase vamos a ver, bueno, la próxima clase que es la semana que entra, vamos a ver a su discípulo John Stuart Mill y vamos a ver cómo le corrige varias John cosas Stuart Mill, ese sí lo he y se oído. mete en otros. John Él es Stuart más Mill, famoso. ese sí lo había oído yo. Ujú, Ujú. así es. Vamos a hablar sobre la libertad, que es uno de los grandes temas de Stuart Ujú. Mill.